Hola, soy Mauricio Flores y en este video vamos a ver cómo ocurrió uno de los robos más grandes en la historia de Colombia llamado Reficar. Bueno, primero que todo debemos saber qué es Reficar. Reficar es simplemente una refinería que construyeron, pero entonces necesitamos saber qué es una refinería y para qué sirve para poder entender este video. Tengamos en cuenta que la mayor parte de la gasolina en Colombia es importada, a pesar de que somos productores de petróleo. Entonces nosotros le vendemos el petróleo a países como por ejemplo Estados Unidos, y Estados Unidos nos vende ya el petróleo procesado del cual sacan la gasolina. Es como si nosotros le vendiéramos los limones a una persona y esta persona nos vendiera la limonada, pero obviamente muchísimo más cara. Entonces esto ocurre debido a la falta de refinerías. Entonces, para que el petróleo se convierta en gasolina, necesariamente se requiere una refinería. Entonces por eso decidieron crear una refinería lo suficientemente grande como para no tener que importar tanta gasolina, y así podemos convertir el propio petróleo que tenemos en gasolina sin tenerlo que importar de otros países. El problema es que las refinerías son bastante costosas y por eso en nuestro país no existen muchas refinerías, pero la solución que se ingeniaron fue Reficar. Hay que tener en cuenta que Reficar no fue necesariamente una muy buena inversión, debido en principio a que ya habían varias refinerías que no están funcionando al nivel de su capacidad máxima. Entonces lo que hubiera podido hacer el gobierno es aprovechar la capacidad instalada que ya tenían las refinerías que no se estaban utilizando lo suficientemente, pero no, el gobierno se le metió la idea de que tenía que construir una refinería nueva. Bueno, de hecho la refinería Reficar no es completamente nueva, sino que es simplemente la ampliación de una refinería ya existente en Cartagena. En todo caso, el gobierno se le metió la idea de crear la refinería más grande de toda Latinoamérica llamada Reficar. Pero lo que en principio había sido un gran sueño del gobierno nacional a través de Ecopetrol se convirtió en una gran pesadilla para el resto de nosotros los colombianos y en una de las más grandes pérdidas según la Contraloría. Existen dos versiones sobre lo ocurrido en Reficar. La primera versión dice que no es que se hubieran robado la plata como tal, sino que hubo unos sobrecostos tan grandes que, pues, como la refinería en sí es tan costosa en su totalidad, pues si hay unos sobrecostos, estos sobrecostos también van a ser bastante altos. Pero hay otra versión que dice que sí, efectivamente se robaron 6.030 millones de dólares con Reficar, y en este video vamos a ver que es un poco de ambas, pero más del lado de que se robaron la plata a que hubieron sobrecostos. Se estimó en un principio que Reficar iba a costar 3.777 millones de dólares, pero en total terminó valiendo 8.016 millones de dólares aproximadamente. O sea, un sobrecosto de 4.239 millones de dólares. O sea, esa cifra en pesos representa unos 13 billones de pesos. Nada más de sobrecostos, porque si hablamos de la cifra total, eso representa un gasto total de unos 24 billones de pesos. Si nos ponemos a pensar en lo que significa esa cifra, pues simplemente podríamos decir que con eso se arreglaría el problema de la salud y de la educación al mismo tiempo en Colombia. O sea, la educación y la salud podría ser completamente gratuita para todos los colombianos si esa plata de Reficar se hubiera invertido en salud y educación. Tengamos en cuenta que solamente la venta de Isagen representó unos 6.48 billones de pesos. O sea que Reficar fue 4 veces Isagen. Y tengamos en cuenta que con la última reforma tributaria el gobierno pretendía recaudar unos 18 billones de pesos al año. O sea que si no se hubieran robado la plata de Reficar, no sería necesario esa reforma tributaria. Empecemos mirando los grandes pecados de Reficar. Uno de los grandes pecados fue haber hecho Ecopetrol un contrato abierto para construir Reficar. ¿Eso qué significa? Resulta que Ecopetrol se asoció con Glencore y con CBI, o sea, dos empresas que no tenían ni forro de idea de cómo construir una refinería. Pues una era una empresa dedicada básicamente a minería, y la otra pues hacía algunas construcciones en metal, pero no tenía la menor idea de cómo construir una refinería, y las contrató bajo la modalidad de contrato abierto. ¿Qué quiere decir contrato abierto? Ecopetrol no le dijo a esas dos empresas: tengo un presupuesto de tanto, necesitamos que construyan esta refinería con este presupuesto. No, Ecopetrol dijo: ¿sabe que gastes en todo el dinero que usted
ustedes quieran y necesiten y gásteselo como sea, como quieran, no me presenten facturas, nada, y ya me pasan la cuentica de cobro. Ese fue el contrato mediante el cual Ecopetrol construyó Reficar. Y lo peor de todo no es ni siquiera eso, no es ni siquiera que las firmas hubieran empleado algún dinero de parte de ellas y hubieran empezado a construir y le hubieran pasado la cuenta de cobro a Ecopetrol. No, ni siquiera eso. Resulta que estas firmas recibieron cuantiosos anticipos, o sea, Ecopetrol les dio miles de millones de dólares por adelantado para que empezaran a construir la refinería. Y lo más gracioso es que, por ejemplo, una de esas firmas a mitad de camino dejó todo tirado y entonces Ecopetrol tuvo que asumir esos costos, esas pérdidas, porque una de las firmas pues se retiró. Es tanto el descaro que se llegó a ver con todo el dinero que derrocharon en Reficar, que incluso se llegó a contratar niñas prepago para que trabajaran de planta de tiempo completo con un sueldo de 16 millones de pesos, contrato a término indefinido, para que atendieran a todos estos trabajadores pues que obviamente se estresaban mucho con la cuestión de tener que hacer una refinería. Y no solo eso, se llegó a contratar un ejército de personas que a veces solamente tenían el bachillerato para no hacer absolutamente nada en la obra, porque eran personas que no tenían el más mínimo conocimiento de cómo hacer una refinería, y se les llegó a pagar sueldos de incluso hasta 15 millones de pesos. No era que necesariamente necesitaran a esas personas que contrataron, sino que simplemente pues por temas de burocracia metieron gente allá a pagarles una remillonada. Por eso una obra que debió haber terminado en el año 2013, pues mal que bien, o más bien mal que mal, la terminaron en el año 2016. Y con todo lo que hemos analizado podemos llegar a la conclusión de que es que Reficar no simplemente fue un desliz, como lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos. ¿Cuál fue el pecado ahí? El pecado es haber iniciado ese proyecto sin haberlo planeado bien. Entonces se pensaba que iba a costar 3.000 o 4.000 millones y resultó costando 8.000 millones. En donde se les fue un poquitico la mano con los gastos, sino que fue una estrategia de saqueo a todo el bolsillo de los colombianos. Es por ello que en Colombia, en promedio, cada 2 años se hace una reforma tributaria. Y cada que hacen una reforma tributaria dicen, esta sí va a ser como la última reforma tributaria, porque esta sí es una reforma de fondo y con esto ya vamos a arreglar todos los problemas del país. Pero tengan en cuenta que cada que hacen una reforma tributaria no es para que les sea la educación gratis ni la salud gratis. No, señores, esas reformas tributarias que hacen es para tapar los huecos que esos sinvergüenzas están gastando en prostitutas y en otras cositas pues que obviamente nuestros padres de la patria necesitan. Por eso en los últimos 24 años en Colombia han habido unas 13 reformas tributarias. No nos quedemos callados, comparte este video y dale me gusta, suscríbete a este canal si lo estás viendo por YouTube y eso es todo, hasta la próxima.